En el mundo de los mellizos gemelares puedes parecerte más o menos a tu hermano o a tu hermana. En este caso, el invitado de hoy se puede parecer mucho a otro coche de otra marca asiática. Pero hoy vamos a hablar de esta marca Mazda. Estamos con el Mazda 2 Hybrid. Y sí, es en colaboración con Toyota. Es la base del Yaris, pero Mazda ha querido ofrecer en su gama, mediante una colaboración y un acuerdo por cosas estratégicas, este modelo, pero con un equipamiento muy diferente, una motorización única de 116 caballos denominado 120H en Toyota, pero aquí Mazda nos quiere ofrecer esta alternativa y aquí en este vídeo vamos a comprobar si te puede venir bien o no este Mazda 2 Hybrid. Bienvenidos. Vamos a hablar un poco del exterior. Aquí tenemos este Mazda 2 Hybrid que ofrece este diseño muy especial en cuanto al acabado Omura Plus. Este Omura Plus viene a ser el acabado más alto de gama. Tenemos varios acabados, incluso el más inicial lleva tapacubos. Pero aquí estamos con lo máximo que puedes acceder a este Mazda 2 Hybrid. Aquí en el frontal, el paragolpes, sí que hay cierto cambio con respecto al Toyota Yaris. Vemos este carenado que va en negro brillo y el logo de Mazda va mordiendo totalmente este carenado, algo seña de identidad que tiene la marca Mazda. Por supuesto, esta zona de falsas entradas de aire, donde incorpora toda la parte de antiniebla, también es exclusivo de este modelo. Luego las ópticas delanteras con un acabado aquí con una ceja en negro, todo con un diseño muy agresivo, muy deportivo, muy bonito, y esta línea de capó que marca aquí hasta el logo. Automáticamente vamos a ver en el lateral un coche compacto, un coche 5 puertas, donde destacan estas llantas en color negro brillo. Toda la parte baja vemos que lleva el mismo color de la carrocería, todos los pasos de rueda marcados en la chapa y líneas de tensión que van desde esta zona de la óptica, van hasta esta parte de la puerta trasera donde se difumina y automáticamente nace esta cintura, este cuerpo aquí en el pilar C. Un coche que, bueno, obviamente tiene unas dimensiones y unas cotas de coche compacto y hereda, como os he dicho antes, del Toyota Yaris, pero algo que no hereda es los acabados en colores, en la gama de colores. En Mazda únicamente hay estos tonos de un único color y en cambio en Toyota sí podremos tener colores bitono, ¿vale? En este caso, en el Omura Plus llevamos este techo panorámico totalmente de cristal, le da mucha más vistosidad en la parte interior gracias a esa mejor iluminación. Aquí vemos la tapa del repostaje y llegamos a la saga. En la saga encontramos unos pilotos traseros también con un formato tridimensional que guardan mucha forma, rematan toda esta zona de diseño y de cuerpo que va desde el pilar C, pero aquí Mazda ha hecho esta separación con el color de la carrocería. Este elemento va en el color de la carrocería. Aquí vemos el nombre Mazda 2, el logo Mazda y aquí la versión Hybrid, la matrícula y un paragolpes que además va remarcado en este difusor en negro brillo con el antiniebla y reflectante en la parte central. Un diseño muy deportivo, muy de compacto actual. Aquí en este alerón también vemos esta zona también en negro brillo para estos acabados tope de gama. En otros acabados va rematado únicamente con el color de la carrocería en esa base del portón. Vamos a ver el interior. Comenzamos por el interior revisando el maletero. Tenemos un maletero de 286 litros. En este caso vemos que es un maletero muy profundo, no llevamos bandeja, al menos en esta unidad de prensa, así que el suelo va totalmente en esta zona. Disculpad cómo está, pero así nos los han entregado en prensa, con este sucio. Y aquí justo debajo tenemos esta zona que llamamos cerquita antipinchazos y huecos
para objetos más pequeños. Aquí el kit de emergencia firmado por Mazda y poco más. Son 286 litros y un poco menos de 1000 litros, unos 950 litros, abatiendo los asientos en formato 60-40, obtendremos la capacidad máxima. Vamos a ver el interior. Veamos las plazas traseras, un buen acceso, no es 90 grados, pero es lo más común en este tipo de coches. Entramos, yo mido 1,77 y aquí automáticamente llevo mi banqueta en posición ideal de conducción, el asiento delantero, más de 2 dedos de separación de las rodillas, puedo extender un poco las piernas y a pesar de que pueda chocar con esta zona, es mullida, así que no voy a tener problema. No hay bolsillos en esta zona, solamente aquí en el copiloto y bueno, acabados muy plásticos de marca generalista y algo de chapa que se puede ver en la parte de las ventanas. Toda esta zona va revestida, eso sí, aquí tenemos esta tapa y bueno, unos asientos en esta acabado Mura Plus que son de polipiel y con una mezcla un poco en tela y los anclajes Isofix que van con una canaleta para tenerlo aquí bien identificado y a la vez poder usarlo sin dañar el tapizado. Aquí hay que destacar esta zona con la parte del techo totalmente acristalado y tenemos esta cortina que es de formato manual y que podremos solo cerrar esta zona, cerrarlo completo o simplemente tenerlo abierto para dar mayor espacio visual en este interior. Huecos portaobjetos, tenemos 2 portabebidas en las puertas y elevalunas eléctrico. Vamos a ver las plazas delanteras. Plazas delanteras, buen acceso, una puerta con buen ángulo de apertura. Cerramos. Aquí ya notamos un cambio sustancial en cuanto a la terminación de materiales en la puerta. Plástico duro en la parte superior, pero una inserción en este símil plata. Aquí tenemos este acabado un poco más durillo en tela, toda esta zona en plástico, aquí la maneta y una bandeja portabebidas y portaobjetos también de gran dimensión. Salpicadero en formato horizontal, toda esta zona aquí para guardar objetos. También tenemos la disposición de este volante con buen tacto, aquí zona plástica, el tercer radio abierto, 2 radios con la parte de multifunción y todo el cuadro de instrumentos digital. Cuadro infoentretenimiento también digital de buena dimensión con navegador incluido, Apple CarPlay y Android Auto también integrado y esta zona que va aquí con clima bisona que va separado de la pantalla y eso también es algo muy bueno. En la parte baja sí que vemos 2 interruptores para calefacción de los asientos delanteros, tanto 2 intensidades, baja y alta, una bandeja aquí de carga inalámbrica por inducción, puerto USB y puerto mechero 12 voltios. Los puertos USB son 2 puertos USB-C. Aquí la palanca de cambios en este remate de esta consola con un detalle también en símil plata. Aquí los botones de modos de conducción, control de tracción y modo EV, el auto hold y el freno electrónico. 2 portalatas y aquí una pequeña guantera para dejar alguna billetera, algo muy práctico, algo muy pequeño aquí a la mano. Este reposabrazos no se regula, pero está muy bien en la posición en la altura. Aquí unos asientos también en polipiel con este formato también en tela, con un estilo muy deportivo. La verdad es que sujetan bien y son cómodos. Y en la parte alta, como os he dicho, tenemos este techo panorámico con esta zona también de cortinilla, todo aquí la zona de iluminación. Y en este modelo también llevamos Head Display para tener toda la información indicada en el parabrisas. Una guantera con una buena dimensión, la verdad es que está bien, está correcta, y los huecos que os he comentado antes en las puertas, así que espacio tenemos. Aquí el botón de encendido para ya ponernos en marcha y os cuento qué tal va este Mazda 2 Hybrid. Bueno, ya vamos al volante de este Mazda 2 Hybrid, un coche que bueno, a nivel mecánico hereda lo mejor de la marca Toyota en esta colaboración que tiene con Mazda y por supuesto esta motorización que en Toyota es denominada la 120H, aquí a secas es la 116 caballos. Es la única motorización, la única potencia disponible a día de hoy, al menos para la gama del Mazda 2 Hybrid. Esto, bueno, tiene algo de sentido porque al fin de cuentas no deja de ser una colaboración por un tema más estratégico entre Mazda, más que todo por el tema de, bueno,
emisiones y todo eso, pues esta estrategia pues han decidido tener únicamente esta motorización en colaboración con Toyota. Es un motor que, vamos, rinde en pleno todo lo que necesita, ¿no? Es un motor que ofrece una buena dinámica, una buena potencia, y el sistema híbrido está más que comprobado que va muy pero muy bien, se autorrecarga, tenemos siempre una batería para en momentos de llaneo o baja velocidad, como ahora mismo vamos en modo eléctrico, y en conjunto a unos modos de conducción que se pueden elegir aquí en el Drive Mode, tenemos el modo normal, el modo Power y el modo Eco. En el modo Eco posiblemente sea el más recomendado para tu día a día, porque al fin de cuentas en el uso de ciudad y bueno, zonas urbanas vas a tener un coche con muy buen rendimiento. El modo normal sí que se olvida un poco de esa bajo nivel de consumo, busca un poco más de confort en cuanto a la reacción del acelerador, pero en el modo Power sí que ya tenemos la potencia disponible. Recordad que esto está combinado con un motor gasolina, en este caso térmico, con el motor eléctrico, que a fin de cuentas hace una potencia combinada de 116 caballos. Esto todo asociado a esta caja de cambios planetarios tipo SVT de Toyota, que también lo incorpora aquí en este modelo del Mazda 2. Una suspensión que, bueno, va bien, recoge muy bien filtra las imperfecciones de la carretera. Además tiene un tarado que puedes jugar un poco con el coche en las inercias. La verdad es que no deja de ser un coche compacto, recordarlo, no estamos ante un coche buscando deportividad, a pesar de que en el Yaris sí que tenemos versiones ya más picantes como el GR Yaris, pero que ni siquiera el chasis tiene nada que ver con el chasis del compacto, ¿no? Así que en este caso en el Mazda 2 tenemos lo mismo, una frenada que tiene pequeño parte regenerativa, donde ahí sí que notamos esa frenada electrónica, automáticamente frena inmediatamente esa pinza y ya notamos una frenada correcta. Aquí en la posición de la conducción quiero destacar la visibilidad del cuadro de instrumentos, que es totalmente digital, con toda la infografía, parte de velocímetro y potenciómetro, ordenador de a bordo, pero tenemos el Hub Display con la información allí indicada, tanto de ayudas a la conducción, lector de señales de tráfico y velocidad, como también la parte de velocímetro y un pequeño rango para saber si vamos en modo eco, en conducción, si mejoramos un poco sobre todo esa pisada del acelerador. Un puesto de conducción que, bueno, estos asientos recogen muy bien, tienen un buen formato, buena visibilidad por los espejos exteriores. Recordad que en esta versión que estamos ahora mismo, el Omura Plus es el más alto de gama, con lo cual viene muy bien equipado, al igual que puedes conseguirlo en un Yaris, ¿no? Pero en este caso, en el Omura Plus hay que destacar el equipamiento, como os he dicho antes, este techo panorámico, que bueno, resulta bastante atractivo para este interior, y algunos detalles que, bueno, en este caso la calefacción de los asientos delanteros, detalles que hacen que el coche tenga un toque más de mejor terminación y mayor equipamiento. La verdad es que el sistema de infoentretenimiento va muy recto, pero que mantenemos la visibilidad correcta, el uso del Android Auto y Apple CarPlay también sin ningún problema, inalámbrico, y bueno, sistema de clima también que vamos aquí con toda la conectividad, un buen uso, es Bisona. Y bueno, a nivel de consumos, ¿qué consumos estamos haciendo? Pues estamos tocando ahora mismo 4,3. Esto no es ningún secreto, es una motorización más que comprobada del grupo de Toyota, y obviamente aquí en el Mazda pues está totalmente disponible. Consumos que incluso podremos bajar, hemos bajado a 3,7, 3,5 en algunos momentos. A nosotros ahora mismo, que hemos ido por mucha orografía, montaña, ha subido levemente a los 4,3. ¿Puede subir más de allí? Hombre, claro, si vamos a fuego todo el tiempo, pues puede subir a 5, sí, pero aún así son consumos ridículos para este coche. La verdad, es un coche con un buen comportamiento, una dinámica más que correcta para un uso urbano, para conducción, eso sí, muy tranquila, muy relajada. La verdad es que lo recomiendo como buena alternativa de compra. Eso sí, recordad que como está en colaboración con el Yaris,
puedes optar por un modelo u otro, porque son prácticamente lo mismo, pero aquí en Mazda yo creo que, bueno, tienes una buena alternativa, aparte del Mazda 2 a secas, que también lo tendrás también disponible, que es también una buena alternativa. Lo único que este sistema híbrido está más que comprobado que funciona y va muy bien. Ya como veredicto final, pues bueno, ese sobrecosto en la gama de Mazda 2 y sobre el Yaris, pues bueno, varía un poco en función también de los equipamientos, de lo que estés buscando, sobre todo la disponibilidad, esa disponibilidad que a lo mejor estás buscando el coche y quizás en Toyota puedas tener un poco más de tiempo de espera y en Mazda no, en fin, puede haber un poco ese juego de el momento que lo necesitas, porque realmente viene siendo el mismo coche, un poco más de equipamiento en esta cada Omura Plus, pero en el GR Sport, por ejemplo, o en el Premier Edition también tienes buen equipamiento por un poco menos de precio. Sí es verdad que la gama de motorizaciones la gama del Yaris tiene mayor gama y te puede favorecer el poder elegir otro tipo de motorización que en el Mazda no lo vas a tener. Sin embargo, dos modelos más que comprobados, y aquí en el Mazda 2 Hybrid, que es el invitado de este vídeo, cumple con todo y es una buena alternativa si lo estás buscando. Pues yo creo que no hay ningún problema con que lleve el logo de Mazda, siendo en el fondo un Toyota Yaris, un coche más que comprobado, que funciona, eficiente y muy práctico. Así que nada, amigos, agradecemos a Mazda España la sesión de este coche y no olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro comentario también en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok, además de X, donde tendréis actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós. ¿Qué tal va este Yaris 2? Yaris 2, tú. Te ha traicionado al final. Tío, es que estoy ardiendo, pero de sudor, chaval.